Vamos a empezar el segundo capítulo de Brajot, el segundo capítulo de la Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah dice así: Hoyo koirei vatoiro. Si una persona estaba leyendo la Toira, estaba estudiando Toira en su casa, vehigia, y llegó Zeman Hamikro, el momento de leer el Shema. Estudiamos en el primer capítulo cuándo se lee el Shema a la mañana, cuándo se lee el Shema a la noche. Ahora el caso es que la persona estaba estudiando Toira en su casa, y ¿saben qué estaba estudiando? Justo estaba estudiando la parsha del Shema. Justo estaba leyendo en la Toira Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Estaba leyendo eso en la Toira. Y llegó el horario de estudiar Toira. La pregunta es si la persona cumplió su mitzvah de estudiar, el Shema Yisrael cuando estaba leyendo en la Toira el Shema Yisrael. Esta es justamente la pregunta. La persona ya estaba diciendo el Shema. La pregunta es: ¿cuenta eso como la mitzvah de decir el Shema o no cuenta eso? Entonces la Mishnah nos dice así: Im kiven liboy. Si la persona tuvo kavaná, im significa sí, es una pregunta. Kiven significa kavaná. Kavaná significa intención. Ahora voy a explicar qué es esto, paciencia. Intención. Liboy significa su corazón. Pero lo que quiere decir esto es si la persona prestó especial atención, que en un minutito voy a explicar qué tipo de atención. Si la persona prestó especial atención cuando estaba diciendo el Shema, porque estaba estudiando Toira, leyendo el texto del Shema, y justo llegó el horario de decir el Shema. Si la persona prestó especial atención, yotza, literalmente salió. Salió significa que cumplió la obligación de decir el Shema Israel. Veim lav. Y si la persona no prestó especial atención mientras estaba leyendo el Shema y llegó el horario de decir el Shema, loy yatza, no salió, no cumplió su obligación de decir el Shema. Lo que nos queda por entender, que todavía no expliqué y voy a explicar en un minutito, es qué significa kavana, qué significa tener intención. Avanzamos. Resumen, quiero explicar qué significa kiven, tener kavana. Resumen de lo que estudiamos. Estudiamos dos líneas de la Mishnah, básicamente. Resumen de lo que estudiamos. Si una persona estaba estudiando Toira, es decir, estaba leyendo el Shema, porque estaba con la parashá del Shema, justo con el libro abierto, y estaba estudiando eso en la Toira, y llegó el horario de decir el Shema, y la persona seguía estudiando Toira. Entonces, ¿cuál era la próxima palabra que iba a decir mientras estudiaba Toira? Shema Israel. Eso es lo que estaba leyendo justo. La pregunta es si eso alcanza, cuando decir el Shema Israel, alcanza para haber cumplido con la mitzvah de decir el Shema Israel. Entonces la Mishnah nos dice: In kiven libo, y si la persona tuvo kavana, ahora explico qué es. Yatza, cumplió la mitzvah. Im lav, si la persona no tuvo kavana, no cumplió la mitzvah. Bien, ¿qué significa kavana? Kavana significa prestar especial atención a lo que uno está haciendo. Pero acá nuestros sabios discuten si las mitzvot requieren kavana o no requieren kavana. ¿Qué significa requerir kavana, que una mitzvah tenga que tener kavana o no? Lo que significa es así, presten atención. Cuando uno cumple una mitzvah, uno tiene que saber que eso que está haciendo es una mitzvah. Es decir, es algo que Dios mandó a hacer. Es algo que Hashem nos pidió que hagamos. Es algo que Él quiere que nosotros hagamos y está muy contento y muy feliz cuando nosotros lo hacemos. Como dicen en varios lugares, Najas Ruach, Lefana, Shomar, Temen Hacer Etzoin, Hashem tiene placer con las mitzvot de un Yehudi. Está muy contento. Pero uno tiene que saber que está haciendo una mitzvah. Si uno no sabe que está haciendo una mitzvah, entonces no cumplió la mitzvah. Si yo me pongo tefilín, si yo leo el Shema Israel, pero no tengo kavaná, es decir, ni presto atención a que esto es una mitzvah de Hashem, simplemente digo un texto porque tengo ganas de decir textos, podría decir cualquier otra cosa, pero justo dije el Shema, eso es no tener kavaná. Hay una opinión entre nuestros sabios que uno no cumplió la mitzvah de decir el Shema. Hay otra opinión que dice, no es necesario. Si vos simplemente cumpliste, hiciste la mitzvah, aunque no hayas entendido nada de lo que hiciste, aunque ni siquiera sepas
que se trata de una mitzvah. Justo estaba leyendo el diario y el diario estaba diciendo que había un tipo que decía Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y vos leíste el diario. ¿Qué te importa Hashem? ¿Qué te importan las mitzvot? Estaba leyendo el diario y justo el tipo que estaba hablando en el diario dijo Shema Israel. ¿Cumpliste la mitzvah de decir Shema Israel o no? Hay una opinión que dice que sí. Hay una opinión que dice que sí. ¿Por qué? Porque mitzvahs lav tzrichis kavana. Las mitzvot no requieren kavana, intención de que estás cumpliendo una mitzvah. Esto es una discusión gigante entre nuestros sabios. La conclusión de la discusión, ¿saben cuál es? Mitzvahs tzrichis kavana. Hay que tener intención de que uno está haciendo una mitzvah cuando uno cumple una mitzvah. Si yo estoy leyendo el diario, la parte deportiva, y justo el jugador de fútbol que estaba hablando en la entrevista, se le ocurrió decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Justo se le ocurrió decir el Shema Israel y yo estaba leyendo el diario. En la entrevista el jugador de fútbol dijo Shema Israel. Yo no cumplí la mitzvah de decir Shema Israel. Porque yo tenía la intención de leer el diario. Me gustaba el diario y saber qué dice el jugador de fútbol, que justo dijo Shema Israel. Pero no cumplí la mitzvah de decir Shema Israel. Ahora, por otro lado, si yo estaba leyendo el diario y el jugador de fútbol al que le hicieron una entrevista, justo se le ocurrió decir Shema Israel, yo dije, oh, mira lo que dijo este tipo. Este tipo estaba cumpliendo una mitzvah. Y cuando uno lee Shema Israel, cumple una mitzvah, un mandato de Dios que Dios nos mandó a hablar sobre él y pensar sobre él y decir que él es uno. Y digo, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Con esto cumplí la mitzvah. La diferencia entre un caso y el otro, en los dos casos estaba leyendo el diario, pero la diferencia entre un caso y el otro es que tuve kavaná, tuve intención de que estoy cumpliendo con una mitzvah. Entonces, vamos a releer la Mishnah. Im kiven liboy, si vos tuviste en tu corazón la intención de cumplir una mitzvah mientras estabas leyendo el Shema, a pesar de que ocasionalmente estaba leyendo el Shema, justo se dio que estabas leyendo el Shema, pero si vos tuviste la intención de cumplir una mitzvah mientras leías ese texto, yatza, cumpliste con la mitzvah del Shema. Veim lav, y si no tuviste intención, lo yatza, no cumpliste la mitzvah de leer el Shema. Según la otra opinión, que no es necesario tener kavaná para cumplir una mitzvah, no es necesario estar prestando atención a que uno está cumpliendo la mitzvah de Dios, el mandato divino cuando uno lee Shema, etcétera, o cualquier otra mitzvah. De acuerdo a esa opinión, ¿a qué se refiere la mitzvah acá cuando dice im kiven liboy? Acá la Mishnah está diciendo claramente que uno tiene que tener kavaná, y si tiene kavaná cumplió, y si no tiene kavaná no cumplió, pero esta opinión opina que no es necesario tener kavaná. Entonces, ¿qué está diciendo la Mishnah? De acuerdo a esta otra opinión, lo que está diciendo es la siguiente. Vamos a leer la Mishnah de vuelta, de otra manera. Según esta otra opinión, que no es necesario tener intención cuando uno cumple las mitzvot. Y en la lectura de la Mishnah es la siguiente. Si vos estabas, por ejemplo, escribiendo un Sefer Toiro, estabas escribiendo un libro, un pergamino de la Toira, veiguías manamikra, y llegó el momento de leer el Shema. Im kiven liboy, si vos tuviste intención de leer el texto que estabas escribiendo con todos los puntitos y las nekudos, y se dice, todas las vocales que corresponden, entonces yatza, cumpliste la mitzvah. Veim lav, y si vos no tuviste la intención de leer el texto como corresponde, lo yatza, no salió, no cumpliste la mitzvah. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está copiando un Sefer Torah, escribiendo un Sefer Torah, uno no presta atención a los puntitos, porque los puntitos no están en el Sefer Torah, las vocales no están, toda la Torah está escrita solamente con letras y no con vocales, no los puntitos, comas, patach, tzeir, segol y todo esto. Entonces, cuando uno escribe el Sefer Torah, no presta atención a los puntitos, no importan los puntitos, lo que importa son las letras. Entonces, uno no necesariamente dice las palabras como realmente se leen. Por ejemplo, al comienzo de nuestra Mishnah, la forma correcta de leer es Haya koirei batoira. Estabas leyendo la Toira. Pero si yo estuviese copiando un texto y no me importan las vocales, yo podría leer tranquilamente Haya kora batore.
¿Qué sé yo? Podría leer cualquier otra manera. ¿Qué diferencia hay si no tiene puntitos? ¿Está mal lo que estoy leyendo? Sí, está mal lo que estoy leyendo, no tiene sentido, pero no me importa, porque lo único que me importa son las letras y no los puntitos. ¿Se entiende esto? Entonces, según esta opinión que dice que las mitzvot no necesitan kavana, ¿qué está diciendo nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah está diciendo que si vos, mientras estabas copiando un Sefer Torah, llegó justo el Shema, estás copiando la parte del Shema, y justo llegó el horario de decir el Shema, si vos leíste bien, esto quiere decir Kiven Liboy, si vos leíste el texto como corresponde, entonces Yatza, entonces cumpliste la mitzvah de decir el Shema. Veim Lav, pero si vos no leíste el texto en la forma correcta, porque estabas copiando letras sin las vocales, Lo Yatza, no cumpliste con la mitzvah de decir el Shema.